Buenas tardes, mi nombre es Marcos Cuevas, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica, y en este seminario les voy a hablar sobre la energía nuclear. Empezaremos con qué es la energía nuclear. Y no es más que la energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en que puede dividirse un elemento químico manteniendo sus propiedades. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas. Podemos encontrar los neutrones y los protones que se mantienen unidas. Dicha energía nuclear es la que mantiene unidos estos dos tipos de partículas. Cuando se produce una reacción nuclear, los átomos experimentan una ligera pérdida de masa. La masa que se pierde se convierte en una gran cantidad de energía calorífica y de radiación, como descubrió Albert Einstein con su famosa ecuación que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y aunque la producción de la energía eléctrica es la utilidad más habitual que se le da a la energía nuclear, también se puede aplicar en muchos otros sectores como en aplicaciones médicas, medioambientales, militares, entre otras. Pero hablaremos de eso más adelante. Ahora hablaremos algo de historia sobre la energía nuclear. Y nos remontaremos a cuando el filósofo griego Demócrito de Abdera fue el primero en dar una definición del átomo, la cual establecía que era la parte más pequeña constituyente de la materia. Esto fue en el siglo V a.C. El átomo entonces por ello proviene del griego y significa no divisible. Más tarde, pues aparecería el concepto de fisión nuclear, que precisamente se trata de obtener energía dividiendo átomos. Pero más tarde, en 1803, el químico británico John Dalton afirmaba en su libro Nuevo Sistema de Filosofía Química que los elementos se formaban a partir de determinadas combinaciones de átomos y que todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos, es decir, que todos los átomos del hierro o del uranio son idénticos. A partir de aquí, el trabajo de los científicos se centraba en identificar todos los elementos y clasificarlos. El primero en proponer una ordenación fue el químico inglés Newlands, una propuesta de que otros científicos como Meyer, Mendeleev o Moseley se encargaron de estudiar y modificar hasta obtener la tabla periódica actual. En 1897, J.J. Thomson anunció el descubrimiento de una partícula cargada negativamente a la que llamó electrón. Fue capaz de deducir también la relación entre la carga de una partícula y su masa. Los electrones son elementos cargados negativamente que van orbitando alrededor de un núcleo, como si se tratara de planetas orbitando alrededor del Sol. El conjunto del núcleo y electrones forman el átomo, como descubriría más adelante Rutherford. En 1896, el físico francés Antoine Becquerel comprobó que determinadas sustancias, como las sales de uranio, producían radioactividad penetrante de origen desconocido. Este fenómeno fue conocido como radioactividad. El científico francés estaba trabajando en su laboratorio y dejó descuidadamente unas sales de uranio junto a unas placas fotográficas que aparecieron posteriormente veladas, a pesar de estar protegidas de la luz solar, claro. Después de investigarlo, se dio cuenta que el causante de las placas era el uranio. Gracias a su descubrimiento, Becquerel se convirtió en el padre de la energía nuclear. En la misma época, Pierre y Marie Curie, el matrimonio, dedujeron con sus investigaciones la existencia de otro elemento de actividad más elevada que el uranio, que en honor a su patria fue llamado polonio. También fueron los descubridores de un segundo elemento al que denominaron radio. Estos tres elementos, por sus características, tomaron una gran importancia en el desarrollo de la energía nuclear. Actualmente, el combustible de prácticamente todas las centrales nucleares de producción de energía eléctrica utilizan el uranio como combustible. Posteriormente, como resultado de las investigaciones de Rutherford y Soddy, se demostraría que el uranio y otros elementos pesados emitían tres tipos de radiaciones: alfa, beta y gamma. Las dos primeras estaban constituidas por partículas cargadas, comprobándose que las partículas alfa eran núcleos de átomos de helio y las partículas beta eran electrones. Además, se comprobó que las radiaciones gamma eran de naturaleza electromagnética. El descubrimiento de la naturaleza de las radiaciones permitió a Rutherford estudiar la estructura de la materia. Con sus experimentos pudo deducir que el átomo estaba constituido incluso por una zona central positiva donde se concentraba toda la masa, y que los electrones giraban en órbitas alrededor del núcleo, como si fuera un pequeño sistema solar. Esto significa que el átomo no era macizo como se creía hasta entonces. En 1900, el físico alemán Max Planck formuló que la energía es emitida en pequeñas unidades individuales conocidas como cuantos. Descubrió una constante de carácter universal conocida como la constante de Planck, representada como H2. Y a esto le llamó la ley de Planck, que establece que la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de la radiación electromagnética multiplicada por dicha constante universal. Los descubrimientos de Planck representaron el nacimiento de un nuevo campo para la física,
conocido como la mecánica cuántica, y proporcionaron las bases para la investigación en campos como el de la energía nuclear. Todo el avance de la energía sobre la energía nuclear pues se le debe prácticamente a Max Planck, y también por supuesto al resto de científicos que han estado involucrados en esto. Por ello también pues se considera a Albert Einstein como un científico de los más reconocidos de la historia en el siglo XX. Su conocida ecuación, la cual ya la mencionamos, que es E igual a mc al cuadrado formulada, resultó ser revolucionaria para los posteriores estudios de la física nuclear, aunque en aquellos tiempos pues no se disponía de medios para demostrarla experimentalmente. Luego, el descubrimiento del neutrón fue realizado por James Chadwick en 1932. Chadwick midió la masa de la nueva partícula deduciendo que era similar a la del protón, pero con carga eléctricamente neutra. Así se observó que el núcleo atómico estaba compuesto por neutrones y protones, siendo el número de protones igual al de electrones. Como su descubrimiento, Chadwick consiguió un proyectil de características ideales para provocar reacciones nucleares. Luego, las conclusiones a las que llegó un matrimonio conformado por Frédéric Joliot y Irene Curie se basaban en la idea de que la radioactividad hasta entonces de carácter natural podía ser producida por el hombre, construyendo elementos radioactivos mediante el bombardeo con partículas alfa de algunos elementos químicos. Luego, a finales de 1938, en los umbrales de la Segunda Guerra Mundial, un equipo de investigadores alemanes en el Instituto de Berlín, integrado por Otto Hahn, Fritz Strassmann y Lisa Meitner y Otto Frisch, interpretó el fenómeno de la fisión nuclear a través de la identificación del elemento bario como consecuencia de la escisión del núcleo de uranio. Los primeros estudios sobre la fisión nuclear fueron llevados a cabo por Otto Hahn y Lisa Meitner, basándose en los resultados obtenidos por el matrimonio anterior que había mencionado Joliot y Curie, que mediante análisis muy cuidadoso encontraron un elemento de números atómicos intermedio en una muestra de uranio bombardeado con neutrones. Es decir, Lise Meitner y Otto Frisch pudieron deducir que al bombardear el uranio con neutrones, el uranio capturaba un neutrón y se escindía en dos fragmentos emitiendo una gran cantidad de energía. Y con esto se deducía que ya se había descubierto la fisión nuclear. Ahora hablaremos sobre la fisión nuclear. En física nuclear, la fisión nuclear es una reacción como tal, lo que significa que tiene lugar en el núcleo atómico. La fisión ocurre cuando el núcleo pesado se divide en dos o más núcleos pequeños y algunos subproductos como neutrones libres, fotones y otros fragmentos del núcleo como partículas alfa y beta. Se trata como tal de una reacción exotérmica que puede liberar grandes cantidades de energía, tanto en forma de radiación electromagnética como de energía cinética de los fragmentos. Para que la fisión pueda producir energía, la energía de enlace total de los elementos resultantes debe ser mayor a la del elemento inicial. Se puede decir que la fisión es una forma de transmutación nuclear, porque los fragmentos resultantes, llamados también átomos hijos, no son el mismo elemento que el átomo padre original. Los dos, o más incluso en algunos casos, núcleos producidos suelen ser de tamaños comparables pero ligeramente diferentes. La mayoría de las fisiones son binarias, es decir, producen dos fragmentos cargados, pero ocasionalmente de 2 a 4 por cada 1000 eventos se producen 3 fragmentos cargados positivamente, y en esos casos se llamaría una fisión ternaria. Aparte de la fisión inducida por un neutrón aprovechada y explotada por el ser humano, una forma natural de desintegración radioactiva espontánea, es decir, que no requiere un neutrón, también se denomina fisión y se produce especialmente en isótopos de muy alto número de masa. La fisión espontánea fue descubierta en 1940 en Moscú, en un experimento de Niels Bohr, un físico francés, físico danés. Los elementos químicos isótopos que pueden mantener una reacción de fisión en cadena se llaman combustible nuclear y se dice que son fisionables. Dichos combustibles, los combustibles nucleares más comunes se puede decir que son el isótopo de uranio 235 y el isótopo de plutonio 239. La fisión nuclear en los combustibles fisionables es el resultado de la energía de excitación nuclear producida cuando un núcleo fisionable captura un neutrón. Esta energía resultante de la captura del neutrón es el resultado de la fuerza nuclear atractiva que actúa entre el neutrón y el núcleo. Es suficiente incluso para deformar el núcleo en una gota de doble lóbulo, hasta el punto de que los fragmentos nucleares superan las distancias a las que la fuerza nuclear puede mantener unidos dos grupos de nucleones cargados, y cuando esto ocurre los dos fragmentos completan su separación y luego se separan aún más por sus cargas mutuamente repulsivas en un proceso que se hace irreversible con una distancia cada vez mayor debido a sus fuerzas mutuamente repulsivas.
Un poco similar ocurre en los isótopos fisionables como el uranio 238, pero para poder fisionar estos isótopos requieren una energía adicional proporcionada por los neutrones rápidos, como los producidos por una fusión nuclear en las armas termonucleares, pero eso se va a hablar más adelante. En los eventos de fisión típicos se liberan unos 200 millones de electronvoltios de energía, y el equivalente a 2 millones de Kelvin, es decir, son temperaturas extremadamente altas que se generan en cada evento de fisión. El isótopo exacto que se fisiona, y si es o no fisionable, solo tiene un pequeño impacto en la cantidad de energía liberada. La aparición de los 2.5 neutrones por cada fisión posibilita la idea de llevar a cabo una reacción en cadena, que es lo que se quiere. Si se logra hacer que de esos 2.5 al menos un neutrón consiga fisionar un nuevo núcleo de uranio, la idea de la reacción en cadena es común en otros procesos químicos. Los neutrones emitidos por la fisión no son útiles inmediatamente si lo que se requiere es controlar la reacción, sino que hay que frenarlos como tal, ¿okay? Moderarlos en otras palabras, hasta una velocidad adecuada. Esto se consigue rodeando los átomos por otro elemento con un número atómico pequeño, como por ejemplo hidrógeno, carbono o litio, materiales denominados moderadores, ¿okay? Ahora hablaremos sobre la fusión nuclear. La fusión nuclear es el proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar se unen y forman un núcleo más pesado. Simultáneamente se libera o absorbe una cantidad enorme de energía que permite a la materia entrar en un estado plasmático, es decir, se vuelve un gas ionizado. La fusión de dos núcleos de menor masa que el hierro en este elemento y en el níquel ocurre la mayor energía de enlace nuclear por núcleo, libera energía en general. Por el contrario, la fusión de núcleos más pesados que el hierro absorbe energía. En el proceso inverso, la fisión nuclear, estos fenómenos suceden en sentidos opuestos, es decir, en lugar de absorber energía, ellos liberan energía. Así como la fisión es un fenómeno que aparece en la corteza terrestre de forma natural, ya sea en muy pocos casos, aparece, la fusión es absolutamente artificial en nuestro entorno, o en el planeta Tierra, podría decirse, ya que es algo que sí puede, si bien es común en el núcleo de las estrellas, es decir, en el núcleo del Sol, sin embargo esta energía posee ventajas con respecto a la fisión. Sí, ya que, bueno, por un lado el combustible es abundante y fácil de conseguir, y por otro sus productos son elementos estables, ligeros y no radiactivos. En la fusión, pues al contrario que en la fisión, donde se dividen los núcleos, la reacción consiste en la unión de dos o más núcleos ligeros. Esta unión da lugar a un núcleo más pesado que los usados inicialmente. La fusión se consigue antes de incluso de comprender completamente las condiciones que se necesitan en el desarrollo de armas, limitándose a conseguir condiciones extremas de presión y temperatura usando una bomba de fisión como elemento iniciador, proceso en que se le llamó Teller-Ulam. Pero no es hasta que un científico llamado Lawson define unos criterios de tiempo, densidad y temperatura mínimos cuando se comienza a comprender el funcionamiento de la fusión. Aunque en las estrellas la fusión se da en una variedad de elementos químicos, el elemento con el que más sencillo alcanzarlo es el hidrógeno. Y el hidrógeno posee tres isótopos: el hidrógeno común, el deuterio y el tritio. Esto es así porque la fusión requiere que se venza la repulsión electrostática que experimenta el núcleo al unirse, por lo que a menor carga eléctrica, menor será esta. Además, a mayor cantidad de neutrones, pues más pesado será el núcleo resultante, con lo que mayor será la energía liberada en la reacción. Una reacción particularmente interesante es la fusión de deuterio y litio, ya que en esta reacción se liberan 17.6 megaelectronvoltios por fusión. O sea, vemos que es una cantidad mucho mayor, de que sería mucho más de 2 billones de Kelvin. Y eso se ocurre más que en el resto de las combinaciones de isótopos de hidrógeno. Además, esta reacción proporciona un neutrón muy energético que puede aprovecharse para generar combustible adicional para reacciones posteriores de fusión, utilizando litio, por ejemplo. ¿Okay? Los dos métodos en el desarrollo para aprovechar de forma útil, es decir, no bélica, la energía desprendida en esta reacción son el confinamiento magnético y el confinamiento inercial. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Y de qué se trata el confinamiento magnético? Pues el confinamiento magnético es lo que se obtiene, por así decirlo, generando un campo magnético toroidal, es decir, en forma de donas muy intenso, mediante bobinas de campo externas que llevan una corriente muy fuerte. En este campo magnético, aparte, se inyecta gas de hidrógeno o deuterio que se calienta mediante la radiación de microondas. Pronto la temperatura del gas se eleva lo suficiente para que se ionice, es decir, para que los núcleos atómicos pierdan sus electrones asociados, y así se pueda llevar a cabo la fusión.
Y otro es el confinamiento inercial. Los métodos más empleados para el confinamiento inercial, pues se trata de emplear un láser como tal sobre un blanco, ¿ok? La fusión nuclear por confinamiento inercial con láser se consigue mediante el uso de varios haces de rayo láser, ¿ok? De rayos X o bien de iones pesados acelerados, enfocados en un pequeño blanco esférico de aproximadamente 10 miligramos, donde se encuentra el combustible de deuterio y tritio. También se utiliza el enfoque indirecto en el que los haces se enfocan hacia el polarium de un metal muy denso que a su vez produce intensos rayos X que inciden sobre el blanco del combustible. Este último proceso incluso es más efectivo. Bueno, ya habiendo abordado qué es el confinamiento inercial y magnético, hablaremos ahora sobre las aplicaciones de la energía nuclear. Y pues una de ellas podemos encontrar la generación de electricidad. Y esta se inicia en un reactor nuclear, se logra en un reactor nuclear. ¿Y qué es un reactor nuclear? Bueno, este es un dispositivo en donde se produce una reacción nuclear en cadena de forma controlada. ¿Okay? Se puede utilizar para la obtención de energía en las denominadas centrales nucleares y la producción de materiales fisionables como plutonio para ser usados en armamento nuclear, la propulsión nuclear de buques o incluso de satélites artificiales o la investigación. Una central nuclear puede tener varios reactores. Actualmente solo producen energía de forma comercial los reactores nucleares de fisión, aunque existen reactores nucleares de fusión experimentales. También podría decirse que es una instalación física donde se produce o se mantiene y controla una reacción nuclear en cadena. Por lo tanto, en un reactor nuclear se utiliza un combustible adecuado que permite asegurar la normal producción de energía generada por las sucesivas fisiones. Algunos reactores pueden disipar el calor obtenido de las fisiones, otros sin embargo utilizan dicho calor para producir la energía eléctrica. Y la potencia de un reactor de fisión nuclear puede variar desde unos pocos kilovatios térmicos a unos 4500 megavatios térmicos, que equivaldría a 1500 megavatios eléctricos. Deben ser instalados en zonas cercanas al agua, por supuesto, como cualquier central térmica, para refrigerar el circuito, y deben ser emplazados en zonas sísmicamente estables para evitar accidentes, es decir, en zonas sísmicamente con poca actividad sísmica, podría decirse. Poseen grandes medidas de seguridad, no emiten gases que dañen la atmósfera, pero sí producen residuos radioactivos que duran decenas de miles de años en algunos casos y que deben ser almacenados para su posterior uso en reactores más avanzados y así reducir su tiempo de vida en unos cuantos cientos de años. Probablemente la aplicación práctica más conocida de la energía nuclear, pues como en este caso, ya es la generación de la energía eléctrica, que es lo que estamos hablando en este caso, y en particular es mediante una fisión de uranio enriquecido. Para ello se utilizan reactores en los que se hace fisionar o fusionar un combustible. El funcionamiento básico de este tipo de instalaciones industriales es similar a cualquier otra central térmica. Sin embargo, poseen características especiales con respecto a las que se usan combustibles fósiles. Es decir, se necesitan medidas de seguridad y control mucho más estrictas. La cantidad de combustible necesaria actualmente en estas instalaciones es de varios órdenes de magnitud inferior al que precisan las térmicas convencionales. Y las emisiones directas de CO2 en la generación de electricidad principales, gas de efecto invernadero de origen antrópico, son nulas, aunque indirectamente en procesos secundarios como la obtención de mineral y construcción de instalaciones sí se producen emisiones. Podemos decir que hay 443 reactores actualmente en operación en un total de 35 países, que producen o generan alrededor del 10% de la electricidad mundial, según el Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas. Estos datos fueron obtenidos, por supuesto, en diciembre de 2020. Ahora hablaremos sobre los tipos de reactores. La diferencia básica entre los distintos diseños de reactores nucleares de fisión es el combustible que utilizan. Esto influye en el tipo de moderador y refrigerantes usados. De entre todas las posibles combinaciones entre tipo de combustible, moderador y refrigerante, solo algunas son viables técnicamente, pero solo unas cuantas se han utilizado hasta el momento en reactores de uso comercial para la generación de electricidad. El moderador de neutrones es un componente que forma parte de los reactores nucleares. La función del moderador es reducir la velocidad de los neutrones en las reacciones de fisión nuclear. Durante las reacciones nucleares de fisión, los neutrones chocan con los átomos fisibles de uranio, provocando nuevas reacciones. Con cada reacción de fisión se liberan uno o dos neutrones a gran velocidad que pueden chocar contra otros átomos y generar una reacción nuclear en cadena. Los reactores de fisión comerciales, tanto de primera como de segunda o tercera generación, utilizan uranio con grados de enriquecimiento distintos, desde uranio natural hasta uranio ligeramente enriquecido.
Y el uranio enriquecido, si se preguntan, pues no es más que el uranio que ha pasado por un proceso tecnológico para aumentar la proporción de isótopo uranio 235. Como resultado, el uranio natural se divide en un uranio enriquecido y un uranio empobrecido. ¿Ok? Se puede decir que el uranio natural, pues, cuando hablamos de isótopos, contiene tres tipos de isótopos. Uranio 238, 235 y 234. El isótopo de uranio 238 un isótopo relativamente estable, incapaz de generar una reacción nuclear en cadena independiente, a diferencia del isótopo fisionable 235, que es el que se quiere. Actualmente el 235 es el material fisionable principal que se utiliza en las centrales nucleares y algunos tipos de armas nucleares, como la bomba atómica. ¿Okay? Ahora hablando ahora de los reactores nucleares, pues tenemos el reactor de agua a presión. ¿Okay? Y el reactor de agua a presión es el reactor nuclear más utilizado en el mundo junto al reactor de agua en ebullición. Este reactor se ha desarrollado principalmente en Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón. El combustible nuclear utilizado es el uranio enriquecido en forma de óxido. El uranio es uno de los elementos de la tabla periódica más inestables, por supuesto, como ya hemos comentado, lo que le convierte en idóneo para las reacciones de fisión. El moderador y refrigerante utilizado puede ser agua o grafito. La energía térmica generada por el núcleo del reactor es transportada mediante el agua de refrigeración que circula a gran presión hasta un intercambiador de calor. El reactor se basa en el principio del agua sometida a grandes presiones que puede evaporarse sin llegar al punto de ebullición. En el intercambiador el vapor se enfría y se condensa y vuelve al reactor en estado líquido. El intercambiador de calor pasa a un circuito secundario de agua. El agua del circuito secundario se convierte en vapor a alta presión que se utilizará para accionar las turbinas de vapor y luego las turbinas proporcionarán energía mecánica para accionar el generador eléctrico y obtener energía eléctrica. ¿Okay? Ahora hablaremos sobre el reactor de agua en ebullición. El reactor de agua en ebullición también se utiliza con frecuencia. Tecnológicamente ha sido desarrollado principalmente en Estados Unidos, Suecia y Alemania. Este tipo de reactor nuclear utiliza agua como refrigerante y moderador de neutrones. Y el combustible nuclear utilizado es el uranio enriquecido en forma de óxido, ya que facilita la generación de fisiones nucleares, por supuesto, es el preferido. Aparte tenemos también el reactor de uranio natural, gas y grafito, el reactor avanzado de gas, el reactor refrigerado por gas a temperatura elevada, el reactor nuclear de agua pesada y el reactor reproductor rápido. Dichos reactores algunos son muy parecidos, ¿ok? Pero los más comúnmente usados, los que nos interesan en este caso, era el reactor de agua en ebullición y el reactor de agua a presión, ¿ok? Ahora hablando un poco más sobre otra aplicación es la propulsión civil. Y la energía atómica se utiliza desde los años 1950 como sistema para dar empuje a distintos sistemas, desde los submarinos, que fue el primero que utilizó la energía nuclear, hasta naves espaciales. Tras el desarrollo de los buques de propulsión nuclear de uso militar, se hizo pronto patente que existían ciertas situaciones en las que sus características podían ser trasladadas a la navegación civil. Se han construido incluso cargueros y rompehielos que usan reactores nucleares como propulsión. El primer buque nuclear de carga y pasajeros fue botado en 1962. Solo se construyeron otros 3 buques de carga y pasajeros, uno japonés, uno alemán y uno ruso. Ahora hablando sobre la propulsión aeroespacial, aunque existen varias opciones que pueden utilizar la energía nuclear para propulsar cohetes espaciales, solo algunas han alcanzado niveles de diseño avanzados. El cohete termonuclear, por ejemplo, utiliza hidrógeno recalentado en un reactor nuclear de alta temperatura, consumiendo empujes al menos 2 veces superiores a los cohetes químicos. Luego, en el 2003, comenzó con el nombre del proyecto Prometeo otra de las posibilidades contempladas, la cual fue el uso del reactor nuclear que alimente a un propulsor iónico. Luego, un poco más atrás, el proyecto Orión fue un proyecto ideado en 1947, el cual tenía como propósito la realización de viajes interplanetarios de forma barata a una velocidad de un 10% a la velocidad de la luz. Para ello utilizaban un método que se denominaba propulsión nuclear pulsada. El proyecto lastimosamente luego fue abandonado y utilizado como base para otros proyectos. Luego, a mediados de los años 1950, comenzaron en Estados Unidos las primeras investigaciones encaminadas a estudiar las aplicaciones nucleares en el espacio. De estas surgieron los primeros prototipos de los generadores termoeléctricos de radioisótopos. Una tecnología muy interesante. Estos dispositivos mostraron ser una alternativa sumamente interesante tanto en las aplicaciones espaciales como en aplicaciones terrestres específicas. En estos artefactos se aprovecha la desintegración alfa y beta, convirtiendo todo o gran parte de la energía cinética de las partículas emitidas por el núcleo en calor. Este calor es después transformado en electricidad aprovechando el efecto Seebeck
mediante unos termopares, consiguiendo una eficiencia aceptable entre el 5 y el 40%. ¿Ok? Estos dispositivos consiguen capacidad de almacenamiento de energía en 4 órdenes de magnitud superiores a las baterías convencionales, es decir, 10.000 veces mayor. En 1959, pues luego se mostró al público el primer generador atómico. En el 61 se lanzó al espacio el primer RGTB a bordo del SNAP-3, esta batería nuclear que alimentaba un satélite de la Armada norteamericana con una potencia pues 2.7 vatios más o menos, mantuvo su funcionamiento ininterrumpido durante 15 años incluso. Y estos sistemas incluso luego fueron utilizados en proyectos espaciales conocidos como Pioneer, Voyager, Galileo, Apolo, Ulises y entre otros. ¿Okay? Estas baterías son tan importantes porque no solo proporcionan electricidad, sino que en algunos casos el propio calor generado se utiliza para evitar la congelación de los satélites o los circuitos del mismo satélite, en viajes en los que el calor del sol pues, no sería suficiente. Ahora hablaremos sobre la aplicación de la energía nuclear en la medicina. Podría llamarse también medicina nuclear. Y esta utiliza pequeña cantidad de material radioactivo llamada radiosonda. Los médicos utilizan la medicina nuclear para diagnosticar, evaluar y tratar varias enfermedades. Las mismas incluyen cáncer, enfermedades del corazón y trastornos gastrointestinales, endocrinos, neurológicos y otras afecciones médicas. Los exámenes de medicina nuclear identifican actividades moleculares. Esto les brinda la posibilidad de encontrar enfermedades en sus etapas más tempranas. También puede mostrar si usted está respondiendo al tratamiento. ¿Cómo funciona el diagnóstico? Pues la medicina nuclear, por supuesto, no es invasiva, con excepción de las inyecciones intravenosas, que es generalmente indolora. Estos exámenes utilizan también materiales radioactivos denominados radiofármacos o radiosondas para ayudar a diagnosticar y evaluar trastornos médicos. Las radiosondas son moléculas unidas o marcadas con una pequeña cantidad de material radioactivo, aquí es donde entra en juego eso. Se acumulan en los tumores o regiones con inflamación y también se les puede acoplar a proteínas específicas del cuerpo. La radiosonda más común es una denominada FDG, una molécula similar a la glucosa. Por lo general se le administrará la radiosonda en forma de inyección a las personas o pueden tragarla o inhalarla en forma de gas dependiendo del examen que se van a practicar. Muchos centros de imágenes combinan también las imágenes de medicina nuclear con la tomografía computarizada o la resonancia magnética nuclear para producir vistas especiales. Y los médicos se refieren a esto como fusión de imágenes o corregistración. En la terapia, la medicina nuclear asimismo proporciona procedimientos terapéuticos tales como la terapia de yodo radioactivo, que utilizan pequeñas cantidades de material radioactivo para tratar cáncer y otros problemas de la salud que afectan a las glándulas tiroides, como así también otros cánceres y condiciones especiales. Ya habiendo hablado, tocando los temas de energía nuclear, de cómo en sus campos de aplicaciones, pues es importante conocer el sistema de seguridad de la energía nuclear. Estos sistemas podría decirse que están conformados en 6 barreras, ¿ok? Una que es la autoridad reguladora, otra que son las normas y procedimientos, primera barrera física, segunda barrera física, tercera barrera física y la barrera técnica. Como cualquier actividad humana, por supuesto, una central nuclear de fisión conlleva riesgos y beneficios. Los riesgos deben preverse y analizarse para poder ser mitigados. Todos aquellos sistemas diseñados para eliminar o al menos minimizar esos riesgos se les llama sistema de protección y control. En una central nuclear de uso civil se utiliza una aproximación llamada defensa en profundidad, la cual tiene estas 6 etapas. Yendo desde fuera hacia adentro de estas etapas, por así decirlo, pues primero tenemos a la autoridad reguladora, la cual es el organismo encargado de velar por el resto de las barreras que se encuentran en perfecto funcionamiento. Cabe destacar que ese organismo no debe estar vinculado en ningún aspecto con las plantas nucleares a regular. Las normas y los procedimientos son todas como tal las actuaciones que deben regirse con procedimientos y normas escritas. Y además se debe llevar a cabo un control de calidad, los cuales deben estar supervisados por supuesto por una autoridad reguladora. Ahí está la primera barrera física, que son sistemas de protección basados en las leyes de la física que dificultan la aparición de fallos en el sistema del reactor. Por ejemplo, el uso de sistemas diseñados con reactividad negativa o el uso de edificios de contención. También ahora tenemos la segunda barrera física, la cual es la reducción de la frecuencia con la que pueden suceder los fallos, es decir, se basa en la redundancia, separación y diversidad de sistemas de seguridad destinados a un mismo fin. Por ejemplo, las válvulas de control que sellan los circuitos deben, aparte, cada circuito debe ser independiente de otro y no si falla uno no sabotea completamente el sistema.
La tercera barrera física se trata sobre sistemas que minimizan los efectos debido a usos externos de la propia central, como los amortiguadores que impiden una ruptura en el caso de sismo. Y la barrera técnica son todas las instalaciones, pues que todas las instalaciones que se le deben hacer a la planta deben ser supervisadas y deben ser planeadas con anterioridad, ya que no se pueden colocar en ubicaciones con actividad sísmica alta. Tienen que ser en zonas muy seguras y altamente despobladas, con baja población alrededor, ya que se deben evitar desastres debido a sismos o actividad volcánica. Cabe destacar también que además de estar previsto de hacer en caso de que todos o varios de estos niveles fallaran, y en esto, pues todos los trabajadores u otras personas que viven en la cercanía deben poseer la información y formación necesaria. Deben existir planes de emergencia que estén plenamente operativos, por supuesto. Para ello es necesario que sean periódicamente probados mediante simulacros, y cada central nuclear posee 2 planes de emergencia incluso, uno interior y uno exterior, comprendiendo el plan de emergencia exterior, entre otras medidas, planes de evacuación de la población cercana por si todos los demás sistemas fallaran. Y bueno, ya hablando de los sistemas de protección, vamos a finalizar con las ventajas entonces y las desventajas de la energía nuclear, ya habiendo hablado sobre una parte importante, por supuesto no toda, pero una parte interesante sobre la energía nuclear. Y entre las ventajas tenemos que no generan emisión de gases, tiene mucha energía con poco combustible, es planificable, un costo de funcionamiento bajo, y pues tenemos a la medicina nuclear de nuestro lado y los avances tecnológicos. ¿Por qué no generan emisiones de gases? Porque prácticamente el humo que sale de las chimeneas es vapor de agua. No genera gases de efecto invernadero ni nada por el estilo, ya que pues simplemente lo que se está haciendo es separar o dividir átomos. Se obtiene mucha energía, por supuesto, con poco combustible. ¿Okay? Y es planificable debido a que la producción de energía eléctrica es continua. Una central nuclear genera energía eléctrica durante prácticamente el 90% de las horas del año y no depende de aspectos naturales. Esta continuidad favorece la planificación eléctrica a nivel de coste y también es planificable. Y por supuesto el uranio no sufre la volatilidad en los precios que sufren otros combustibles, muy importante a tener en cuenta. Los costes de funcionamiento son bajos debido a que son más baratos de operar que sus rivales de carbón o gas natural. Y se ha estimado que incluso teniendo en cuenta los costos como la gestión de combustible radioactivo y la eliminación de plantas nucleares, cuesta entre un 33 y un 50% de una planta de carbón y entre un 20 y un 25% de una planta de ciclo combinado de gas. Y la cantidad de energía producida también es por supuesto superior a la mayoría de otras formas. Aparte, en la medicina nuclear pues se utiliza para diagnosticar y tratar enfermedades, ¿ok? Y en avances tecnológicos pues ahí en ese ámbito tenemos que la tecnología nuclear sigue evolucionando, no está desarrollando un 100% por supuesto, y el 100% de los reactores nucleares producen energía mediante fisión nuclear. Actualmente se está desarrollando el reactor nuclear de fusión, ¿ok? Y este reactor solventará gran parte de sus inconvenientes, de los que incluye la fisión nuclear. Entre las desventajas tenemos que los accidentes pues tienen graves consecuencias, como ya lo vimos en Chernobyl o Fukushima. Gestión de residuos nucleares, que pues siempre es una desventaja muy importante, ya que pueden causar desastres radioactivos. ¿Okay? Las instalaciones tienen fecha de caducidad, por supuesto, y se estima que cada 10 años se deberían construir aproximadamente 80 reactores nucleares nuevos, y aparte ellos se deben desmantelar porque tienen su vida útil. La inversión inicial, por supuesto, es muy elevada, los recursos son muy limitados, ya que pues el uranio es un mineral que se debe extraer y no se regenera, no es renovable. Y tenemos como dependencia externa, pues debido a que pocos países disponen de minas de uranio y además no todos los países disponen de tecnología nuclear. Consecuentemente tienen que contratar ambas cosas en el extranjero, tanto la mano de obra especializada en energía nuclear como, la compra del material. Y las armas nucleares pues, son una gran desventaja, ya que han causado grandes desastres, grandes tragedias bélicas en la historia de nuestro planeta. Muchas gracias por prestar atención, gracias por su tiempo, y cualquier duda me la dejan en los comentarios y trataré de resolvérsela como pueda. Muchas gracias.